La nieve se deslizaba sobre el solitario camino al lado de la carretera. El viento aullaba contra las casas con ventanas cerradas y los locales comerciales a oscuras. Un único resplandor de neón pulsaba en la distancia. El restaurante de Charlie, su letrero parpadeante, luchaba contra la noche como un viejo soldado que se niega a caer. Adentro, el restaurante estaba casi vacío. El reloj marcaba horas pasadas de la hora de cierre. Pero Charlie mantenía la cafetera caliente por costumbre. Era un hombre corpulento, con los hombros caídos por años de trabajo duro, su delantal manchado con los restos de un turno largo. El timbre sobre la puerta lo sobresaltó. Un hombre entró tambaleándose desde la tormenta. Un motociclista, su chaqueta de cuero desgastada y delgada, sus botas cubiertas de aguanieve. Sus manos temblaban por el frío mientras se deslizaba sobre un banco, con la cabeza gacha como si le diera vergüenza ocupar espacio. «Café», murmuró con voz ronca. Rebuscó en sus bolsillos, derramando monedas de 5 y 10 centavos sobre el mostrador, contando con dedos temblorosos. Las monedas apenas alcanzaban para algo. Charlie lo estudió con el ceño fruncido. Los nudillos del hombre estaban agrietados, sus labios azules. Sin decir palabra, Charlie sirvió un plato hondo de guisado de res caliente. El vapor elevándose en la luz tenue. Colocó una rebanada de pastel de manzana junto a él. «Por cuenta de la casa», gruñó, fingiendo estar ocupado con los trastes. El motociclista miró la comida con incredulidad. Luego, como si fuera la primera comida que había tenido en días, comió lentamente al principio. Después, con hambre, la cuchara repicando contra el plato. Desde el rincón lejano, la rocola zumbaba una melodía solitaria. Las notas llenaban el silencio entre ellos. Cuando el motociclista finalmente se levantó, colocó una nota arrugada debajo de su taza vacía. Sin nombre, sin promesa, solo gratitud escrita con prisa en la escritura a mano. Lo que Charlie no sabía es que este pequeño acto de bondad ruda un día reescribiría la historia del restaurante para siempre. Antes de continuar, no olvides decirnos desde dónde estás viendo esto. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. El restaurante de Charlie había estado en ese tramo solitario del camino durante más de 30 años. Para los camioneros de paso y los viajeros cansados, había sido una vez un faro de calidez. Café caliente, un plato de hot cakes, un lugar donde las voces se elevaban por encima del estruendo de los tenedores y la risa se derramaba más allá de los compartimientos. Pero esos días se habían vuelto menos frecuentes. En los últimos años, la risa se había reducido, reemplazada por el eco hueco del silencio que se aferraba al piso de baldosas mucho después de la hora de cierre. El mundo estaba cambiando, y Charlie lo sabía. Cadenas más grandes se habían mudado al pueblo, atrayendo el flujo constante de clientes. Los pequeños aserraderos que una vez mantenían sus mostradores llenos de trabajadores vestidos con franela habían cerrado, dejando a las familias dispersarse en busca de trabajo en otros lugares. El negocio se desaceleró hasta arrastrarse. Cada mañana, Charlie abría la puerta sin saber si llegarían suficientes clientes para cubrir el costo de los ingredientes del día. Los cobradores de deudas comenzaron a llamar, primero con recordatorios educados, luego con tonos más severos. El techo goteaba cada vez que la nieve se derretía en lluvia helada, obligándolo a mover cubetas por el piso para atrapar las gotas constantes. Reparaba lo que podía con sus propias manos, estirando los dólares hasta que se rompían. Pero las grietas en el techo parecían reflejar las grietas que se extendían en su propia determinación. Aún así, Charlie siguió adelante. Había construido este lugar con sus propias manos cuando su barba era negra y sus brazos fuertes. Ahora los años pesaban mucho sobre él, pero llevaba su dignidad como un abrigo viejo, deshilachado en los bordes pero aún resistiendo. A los clientes habituales les ofrecía sonrisas constantes, una taza de café rellenada antes de que siquiera lo pidieran. Una broma escondida detrás de su voz áspera. Mantenía sus problemas en silencio. Nadie veía las facturas vencidas apiladas cuidadosamente en un cajón detrás del mostrador. Nadie lo escuchaba tarde por la noche, contando y recontando la caja registradora con un ceño fruncido que nunca les dejaría ver. El personal también se había reducido. Donde una vez hubo 3 meseras moviéndose rápidamente entre compartimientos y un lavaplatos cantando junto a la rocola, ahora solo quedaba una mesera de medio tiempo. Una mujer joven que dividía su tiempo entre turnos y cuidar a su propio hijo. Charlie a menudo insistía en que se fuera a casa temprano cuando el negocio disminuía, dejándolo solo en las horas cuando el frío parecía presionar más fuerte contra las ventanas. Cada vez más se encontraba cocinando, limpiando y cerrando sin otra alma a la vista.
En esta noche en particular, el aire afuera era despiadado. La nieve se acumulaba a lo largo del camino, amontonándose contra las paredes del restaurante como olas silenciosas. Adentro, los calentadores traqueteaban, haciendo lo posible para alejar el frío. Los compartimientos estaban vacíos. Los cojines de cuero rojo agrietado brillaban débilmente bajo las luces fluorescentes zumbantes. El único sonido era el zumbido bajo de la rocola en la esquina. Una máquina tan vieja que a veces tocaba notas desafinadas como si estuviera cansada de las mismas canciones tristes que había llevado durante décadas. Charlie se movía lentamente detrás del mostrador, limpiando superficies que ya estaban limpias, más para mantenerse ocupado que por necesidad. Suspiró mientras se servía otra taza de su propio café, el vapor enroscándose en el aire tenue. Pensó en las facturas que lo esperaban en casa, en las reparaciones que no podían esperar mucho más. Por un momento dejó que sus ojos se quedaran en el reloj. La hora de cierre estaba cerca. Había sido otra noche sin suficientes clientes para justificar las horas que había pasado allí. Y sin embargo, se quedó abierto. Siempre se quedaba abierto, como si la terquedad misma estuviera cosida en sus huesos. Para Charlie, cerrar las puertas temprano sería como rendirse al silencio. Y Charlie nunca había sido de los que se rinden. El restaurante permanecía quieto. La nieve afuera se volvía más pesada, golpeando suavemente contra las ventanas. El zumbido de la rocola llenaba el aire como un latido del corazón, débil pero constante. Los hombros de Charlie se hundieron mientras consideraba lo poco que el mañana podría traer. Entonces, de repente, el sonido que rompió la quietud, el crujido de las bisagras, el tintineo del timbre sobre la puerta. El frío entró primero, arremolinando copos de nieve y una ráfaga aguda que hizo parpadear las luces. Y luego vino la figura, el motociclista, hombros encorvados, rostro tenso contra el viento. Sus botas dejaban huellas mojadas sobre las baldosas mientras entraba al calor. Su presencia llenaba el espacio con algo que no era esperado ni invitado, pero imposible de ignorar. Charlie levantó la vista, ojos cansados encontrando los del extraño. Y en ese momento, el silencio del restaurante, el vacío que había pesado tanto, se rompió. El motociclista se movía con la pesadez de un hombre que carga más que el peso del invierno en su espalda. Su chaqueta de cuero, una vez gruesa y orgullosa, ahora estaba agrietada y desgastada. El forro deshilachado donde el frío había comido su camino. Sus botas estaban enlodadas, las suelas disparejas, dejando rayas mojadas que se arrastraban detrás de él como una confesión silenciosa de millas recorridas sin descanso. Cuando se bajó en un banco en el mostrador, sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por algo más profundo. Hambre, agotamiento, una vida presionada duro contra los márgenes. Se aclaró la garganta, el sonido bajo y áspero, como si las palabras mismas se hubieran convertido en cargas que rara vez permitía salir. «Café», murmuró. Era casi una disculpa. La sílaba única llevaba tanto necesidad como vergüenza. Metiendo la mano en su bolsillo, hurgó con monedas, derramándolas sobre el mostrador en una dispersión opaca de monedas de 5 y 10 centavos. Sus dedos, crudos por el viento y el camino, luchaban por empujarlas en una pila ordenada. Contó una vez, luego otra, como esperando que las monedas se multiplicaran bajo su aliento. Pero no importaba cuán cuidadosamente las arreglara, apenas alcanzaban para una taza de café, nada más. Su voz flaqueó cuando habló de nuevo, más suave esta vez, como si estuviera avergonzado de lo poco que tenía que ofrecer. Charlie estaba parado al otro lado del mostrador, mirándolo. Los ojos del viejo, marcados con años de ver tanto desesperación como engaño, captaron los detalles, los nudillos agrietados, las mejillas hundidas, la forma en que el hombre evitaba encontrar su mirada. Charlie dejó salir un gruñido, parte suspiro, parte gruñido, como si estuviera molesto por la interrupción, pero sus manos lo traicionaron. Sin decir palabra, se volvió hacia la estufa, sirviendo un plato hondo de guisado de res humeante. Lo deslizó por el mostrador con mano pesada, el aroma del caldo y las verduras cocidas a fuego lento llenaba el espacio entre ellos. Siguió una rebanada de pastel de manzana, su corteza dorada, sus bordes aún calientes. «Por cuenta de la casa», murmuró Charlie, su voz lo suficientemente áspera para desalentar preguntas. Se ocupó inmediatamente con los trastes, fregando un plato que no necesitaba limpieza, dejando claro que no sería arrastrado a explicaciones. El motociclista se congeló, la cuchara suspendida sobre el plato por un momento. La incredulidad parpadeó en sus ojos, incredulidad de que alguien vería su hambre, su necesidad, y respondería sin exigir. Miró a Charlie como esperando la trampa, la condición, la lección. Pero Charlie no le dio nada.
solo la vista de su espalda inclinada obstinadamente sobre el fregadero. Así que el motociclista comió lentamente al principio, cauteloso como probando si esta generosidad era real. Luego, más rápido, la cuchara repicaba contra los lados del plato, mientras el hambre superaba la vacilación. El guisado desapareció. Siguió el pastel. Cada bocado un recordatorio de cuánto tiempo había sido desde que se había sentido lleno por última vez. El restaurante mismo parecía volverse más cálido en ese silencio, aunque ningún hombre habló. Charlie mantuvo su distancia, negándose a convertir la bondad en un espectáculo. Para él no era caridad, no algo que necesitara ser anunciado. Era simplemente lo que un hombre debería hacer, incluso si nunca lo admitiría en voz alta. Su bondad tenía bordes ásperos, sin sentimentalismo, como el hombre mismo. Cuando por fin el motociclista empujó los platos vacíos, sus manos ya no temblaban tanto. Se levantó lentamente del banco, ajustando su chaqueta nuevamente, preparándose para enfrentar el frío afuera. Alcanzó sus monedas, pero las dejó sin tocar, avergonzado de que no pudieran cubrir la comida que acababa de comer. En su lugar, sacó algo de su bolsillo, un pedazo de papel arrugado y desgastado. Con el cabo de un lápiz, garabateó rápidamente. Luego lo dobló una vez y lo colocó debajo de la taza de café vacía. No dio explicación, no hubo despedida. El timbre sobre la puerta tintineó una vez más mientras se deslizaba de regreso a la tormenta, dejando atrás nada más que el débil aroma de cuero y polvo del camino. Cuando Charlie regresó para limpiar el mostrador, encontró el papel. La escritura estaba apresurada, desigual, pero lo suficientemente clara. Gracias. Lo miró por un momento. Luego lo deslizó a un lado sin decir palabra. No era la primera vez que un extraño había venido e ido, y dudaba que sería la última. Para Charlie era solo otra noche en un restaurante, luchando contra el silencio. Pero el papel permaneció en el mostrador. Prueba frágil de un momento que ambos hombres llevarían, incluso si ninguno entendía aún lo que significaba. Los días que siguieron se deslizaron silenciosamente uno en otro, marcados menos por el cambio de un calendario que por la igualdad de la lucha. El negocio en el restaurante de Charlie no mejoró. Las sillas permanecían vacías, los compartimientos silenciosos, y el aire adentro pesado con el eco de lo que una vez había sido. El camino afuera, cubierto de nieve y hielo, no ofrecía viajeros, ningún respiro de la lenta asfixia del fracaso. Cada mañana Charlie llegaba antes del amanecer, abriendo la puerta a un lugar que ya no daba la bienvenida a mucha vida. Encendía las luces, preparaba el café, limpiaba mostradores que no necesitaban limpieza. Era ritual más que necesidad, la persistencia terca de un hombre que no quería admitir la derrota. Sin embargo, con cada día que pasaba, la caja registradora se volvía más ligera, y las deudas se acumulaban más alto. El techo goteaba de nuevo. Un parche que Charlie había clavado semanas antes había cedido. La nieve que se derretía forzaba el agua a través de la madera debilitada. Arrastró una cubeta debajo del goteo, escuchando su sonido hueco mientras estaba solo en la quietud. Más tarde subió una escalera, herramientas amarradas a su cinturón, manos rígidas en el frío mientras martillaba tejas, sabiendo que la reparación no duraría. Nunca duraba. Cada reparación era temporal. Un vendaje en una herida que no sanaría. Por la noche, se sentaba encorvado sobre una pequeña mesa de madera en la esquina del restaurante. Facturas extendidas ante él en pilas desordenadas. Se frotaba las sienes, calculando los números una y otra vez, como si la repetición pudiera convocar resultados diferentes. Pero la verdad era clara. Lo que el restaurante ganaba no era suficiente. Cada día que abría la puerta era otro día que se acercaba más al colapso. Aún así, escribió los cheques, envió el mínimo indispensable y escondió el resto en un cajón donde las estampas rojas de avisos de vencimiento se reunían como invitados no deseados. La mesera lo notó. Era joven, hombros encorvados bajo sus propias cargas, pero sus ojos no perdían de vista mucho. En una tarde particularmente lenta, sin clientes a la vista, se apoyó contra el mostrador y habló suavemente, casi temiendo que sus palabras resonaran demasiado fuerte en la habitación vacía. «Charlie», dijo, «no podemos mantener las luces encendidas por mucho más tiempo». Su voz no llevaba queja ni culpa, solo el peso de la verdad. Había visto la caja registradora, las multitudes menguantes, la forma en que Charlie se demoraba mucho después del cierre, mirando a la distancia como si buscara una respuesta escrita en las paredes. Charlie dejó el traste que estaba secando, mirando el paño en su mano antes de responder. Su voz era baja, constante, desgastada. «Un hombre tiene que seguir cocinando», dijo después de una pausa.
Aunque no quede nadie para comer. Las palabras colgaban en el aire, tanto declaración como resignación. Para Charlie, cocinar no era solo un medio de vida. Era la última pieza de sí mismo a la que aún podía aferrarse. La única cosa que no podía imaginar rendir. Esa noche, mientras el reloj marcaba pasada la medianoche, Charlie se quedó en el restaurante mucho después de que la mesera se había ido. La rocola zumbaba débilmente en la esquina, su melodía raspando a través del espacio vacío. Charlie limpió la misma sección del mostrador 2 veces, luego 3 veces, antes de rendirse y sentarse pesadamente en el banco detrás de él. Sus ojos se desviaron casi contra su voluntad hacia un asiento particular en el mostrador, el banco donde el motociclista se había sentado. Estaba vacío ahora, como había estado cada noche desde entonces. Sin embargo, el recuerdo de ese momento, las monedas, las manos temblorosas, la gratitud silenciosa garabateada en un pedazo de papel, regresó a él como un susurro. Durante un largo rato, Charlie lo miró, perdido en sus pensamientos. Luego sacudió la cabeza, murmurando para sí mismo como para romper el hechizo. Se dijo que no había significado nada, solo otro hombre hambriento de paso. Solo otra comida servida y olvidada. Pero la forma en que su mirada se demoraba traicionaba algo más. Un rastro de asombro. Una pista de que tal vez, solo tal vez, esa noche había dejado más marca en él de lo que se preocupaba por admitir. Afuera, la nieve caía más pesada, cubriendo el camino en silencio. Adentro, el restaurante permanecía tenue y quieto. Un lugar suspendido entre la vida y su sombra que se desvanecía. Y Charlie, cansado pero inquebrantable, continuó, sin saber que el banco al que no podía dejar de mirar un día importaría más de lo que podía imaginar. Charlie nunca esperó volver a ver al motociclista. Hombres como ese iban y venían. Eran vagabundos, flotando en motores y bolsillos vacíos, cruzando pueblos sin dejar más que una sombra atrás. Para Charlie no había sido diferente. Un extraño en el mostrador, una comida dada silenciosamente, y luego silencio. La vida seguía adelante, y el restaurante, como siempre, se quedaba esperando pasos que rara vez llegaban. El invierno se profundizó. Las tormentas de nieve rodaban a través de Maine en ritmos constantes, cubriendo los caminos en blanco, amortiguando incluso el sonido de los autos que pasaban. Las noches se volvieron más silenciosas, el letrero de neón afuera zumbando contra la oscuridad, como un recordatorio terco de que el restaurante de Charlie aún estaba vivo, aunque apenas. En una de esas tardes, la nieve caía pesada, barriendo contra las ventanas en olas suaves. Adentro, el calor apenas alcanzaba las esquinas, pero 2 viejos clientes desafiaron la tormenta. Habían estado viniendo durante años, hombres jubilados del camino, grises y encorvados, su amistad tan constante como el clima mismo. Se sentaron juntos en un compartimiento cerca de la ventana, bebiendo café que Charlie seguía llenando, su conversación flotando en tonos bajos sobre nada en particular. La cerca rota de un vecino. El costo creciente del aceite para calefacción. El dolor en sus rodillas. Charlie se movía entre ellos con familiaridad silenciosa. Trajo sus sándwiches, su pastel, las mitades cuidadosas que sabía que compartirían. Los hombres estaban agradecidos como siempre, pero su presencia, reconfortante aunque fuera, no podía disfrazar lo vacío que se sentía el restaurante a su alrededor. Cuando finalmente se levantaron para irse, envueltos en abrigos gruesos, uno dio una palmada a Charlie en el hombro con un asentimiento. No se necesitaban palabras. Todos entendían la fragilidad de mantener este lugar vivo. El timbre sobre la puerta tintineó una vez. Luego se calmó. La nieve se tragó el sonido de su partida. Charlie miró el reloj. Era temprano todavía, más temprano de lo que usualmente cerraba, pero el silencio presionaba pesado sobre él esa noche. La tormenta afuera no ofrecía promesa de más clientes. Con un suspiro cansado, decidió cerrar. Se movió a través de las rutinas, limpiando mostradores, apilando trastes, barriendo el piso que no necesitaba barrerse. Cada tarea se extendía a otra, como retrasando el momento en que tendría que apagar las luces. Finalmente se sentó en el mostrador, el café enfriándose en su codo. El silencio era absoluto. Pensó en los años que había vertido en este lugar, las vidas que habían flotado a través de sus puertas, la risa que una vez parecía cosida en sus paredes, y se preguntó, no por primera vez, si algo de eso importaba ahora.
Sus pensamientos regresaron, sin ser convocados, al motociclista, la noche cuando las manos frías habían empujado monedas sobre el mostrador, cuando el orgullo se había doblado lo suficientemente bajo para pedir café. Charlie recordó el guisado que había servido, el pastel que había ofrecido, el silencio que habían compartido mientras la rocola zumbaba. Había sido algo tan pequeño, una comida, nada más. Sacudió la cabeza, murmurando para sí mismo en el resplandor tenue del restaurante. Solo una comida, dijo entre dientes. No cambió nada, y sin embargo algo al respecto perduraba. Descartó el pensamiento, levantándose rápidamente para distraerse, llevando el último traste al fregadero. Pero incluso mientras se secaba las manos en la toalla vieja, la imagen de esa nota arrugada debajo de la taza de café tiraba de él, débil y persistente, como una voz llevada en el viento. La tormenta golpeaba contra las ventanas. Charlie se movió hacia la puerta principal, girando la cerradura con un clic final. Salió, apretando su abrigo mientras el frío mordía a través de la tela. La nieve crujía bajo sus botas mientras cruzaba hacia el letrero de neón fijado sobre la entrada del restaurante. Su luz zumbaba débilmente, parpadeando contra la tormenta, proyectando largas sombras sobre el estacionamiento vacío. Charlie alcanzó dedos rígidos y volteó el interruptor. El resplandor titubeó una vez, luego se desvaneció, dejando solo oscuridad en su lugar. Por un momento se quedó allí en la nieve, temblando, su aliento elevándose en nubes pálidas. Detrás de él, el restaurante se alzaba silencioso y quieto, como dormido. Charlie subió su cuello más alto y comenzó la lenta caminata hacia su camioneta. Su figura pequeña contra el blanco sin fin. La tormenta se cerró a su alrededor, borrando sus pasos casi tan rápido como los hacía, y el restaurante, oscuro una vez más, esperaba en silencio, sin saber lo cerca que estaba de renacer. El frío del amanecer temprano se aferraba a las calles, más agudo que de costumbre, mientras Charlie se encorvaba contra el viento y apretaba su abrigo más fuerte. Sus botas golpeaban la grava en ese mismo ritmo constante que había conocido durante años, pero su paso era más lento ahora, cargado no por el frío, sino por la pesadez de la duda. Durante décadas había hecho esta caminata, pasando el mismo poste de luz inclinado, pasando los mismos locales comerciales tapiados, pasando la misma acera agrietada que nunca había sido reparada ni una sola vez. La ruta había envejecido con él. En una mano Charlie llevaba las llaves. Tintineaban débilmente en el aire quieto. El mismo anillo de hierro que había sacudido en su bolsillo a través de tormentas, a través de mañanas ocupadas, a través de interminables noches vacías. Esas llaves eran más que herramientas, eran el último hilo que lo ataba a un lugar que parecía estar escapándose. El restaurante ya no era un negocio, no realmente, se había convertido en memoria, terquedad, ritual, algo a lo que un hombre se aferraba porque no le quedaba nada más que sostener. Sabía lo que le esperaba, o al menos eso pensaba. El silencio adentro después de que el candado hiciera clic al abrirse. El olor rancio de grasa que ningún cliente se había molestado en revolver durante días. El gemido de tablas de piso cansadas bajo sus botas. Había aprendido a prepararse para la decepción, pero esta mañana no era igual. Charlie se detuvo en seco, su aliento empañándose en la luz tenue. Algo estaba mal. Al principio fue solo un truco del amanecer, pensó. La vieja fachada del restaurante, opacada por años de sal y viento, captó la luz de manera diferente. Entrecerró los ojos, las grietas en el marco de la ventana, esas fracturas familiares que había maldecido 100 veces, habían desaparecido, suavizadas como si nunca hubieran existido. Sus ojos cayeron más abajo. Los escalones que conducían a la puerta, ya no caídos, ya no astillados, madera fresca, sólida y segura, brillaba débilmente en la media luz. La mano de Charlie tembló mientras deslizaba la llave en la cerradura. Parte de él ya sabía. La llave giró demasiado fácilmente, demasiado silenciosamente. Se había ido el raspado terco de metal viejo contra un tambor oxidado. La puerta cedió sin protestar, y cuando se abrió con un crujido suave, Charlie sintió que el aire salía de sus pulmones. El mundo adentro había cambiado. Se quedó en el umbral, sus botas enraizadas en el umbral, mirando lo que debería haber sido familiar. Pero no lo era. Los compartimientos. ¿Cuántas noches había maldecido esos cojines rotos? Los había parcheado con cinta adhesiva. Los había rellenado con trapos. Ahora brillaban en rojo profundo como si estuvieran esperando para acoger 100 historias de nuevo. Los mostradores se extendían ante él, pulidos a un brillo que devolvía la luz como espejos.
El techo, que durante años había manchado y caído con goteras, estaba completo de nuevo, pintado de fresco, ni una cicatriz a la vista. Charlie entró lentamente, como un hombre que se cuela en su propio sueño. Sus botas ya no se hundían en tablas cansadas. El piso se mantenía firme, silencioso, fuerte. Luego sus oídos captaron algo que pensó imposible: el zumbido bajo de música. Se volvió y allí estaba. La vieja rocola, muerta durante mucho tiempo, ahora viva de nuevo. Sus luces brillaban, sus altavoces susurraban con canciones que no habían tocado el aire de este restaurante en décadas. Charlie se tambaleó hacia adelante. Su mano alcanzó el mostrador, temblando mientras sus dedos rozaban la superficie. Los dejó permanecer allí como si el tacto pudiera probar que el lugar era real. «No», susurró. «No, esto no puede ser». Pero lo era. Se movió detrás del mostrador, cada paso revelando otra imposibilidad. Abrió la puerta de la despensa de golpe y casi cayó de rodillas. Estantes sobre estantes apilados alto, sacos de harina sin romper, azúcar en sacos brillantes, granos de café que olían ricos y oscuros. Latas de todo tipo. Alcanzó, levantó una lata de duraznos, sintió su peso. Real. Todo. Más de lo que había podido permitirse en años. En la cocina, Charlie la había mantenido viva por pura voluntad, pero su edad se había mostrado en cada abolladura y borde oxidado. Ahora brillaba, acero pulido lo suficientemente brillante para ver su reflejo, cuchillos alineados en una fila ordenada, recién afilados, mangos suaves, ollas colgadas en orden, fregadas a un brillo. La plancha, una vez marcada y cansada, brillaba como nueva. El aire llevaba el débil aroma de aceite, pulimento y posibilidad. La garganta de Charlie se apretó. Presionó una mano al mostrador para estabilizarse, su pecho subiendo y bajando como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. ¿Qué diablos? Sus palabras se quebraron en el restaurante vacío, tragadas enteras por el silencio. Y luego lo escuchó. Un sonido más allá de las ventanas escarchadas, débil al principio, luego creciendo. Un rugido bajo, motores. Su cabeza se levantó, su cuerpo tensándose. El sonido vino constante, deliberado, no el gruñido errante del tráfico, sino algo más pesado. Un motor, luego otro, luego más, superponiéndose juntos hasta que el vidrio bajo su mano comenzó a temblar. Las vibraciones subieron a través del piso, a través del mostrador, a sus huesos. Charlie se quedó congelado, sus palmas presionadas al borde pulido del mostrador. Sus ojos fijos en la puerta como si pudiera revelar la respuesta antes de que se abriera. El sonido creció. No era caótico. Era unido, decidido. Un coro de máquinas profundo y cierto, llenando el amanecer. El letrero de neón sobre el restaurante parpadeó a la vida sin que Charlie tocara el interruptor. Su resplandor pintó las ventanas, proyectando sombras rojas y azules sobre el piso. El corazón de Charlie latía más y más rápido mientras los motores rugían más cerca, rodeando como truenos rodando desde el mar. Su mente se apresuró buscando explicaciones. Ninguna llegó. Y en ese momento, con el zumbido de la rocola detrás de él y la tierra temblando bajo sus botas, Charlie supo que quien hubiera hecho esto, quien hubiera reescrito el restaurante en silencio, no lo había dejado como un regalo. Estaban aquí. Habían llegado. Entonces lo vio. La figura que una vez había entrado tambaleándose, débil y temblando, bolsillos casi vacíos, ojos bajos en vergüenza. El motociclista, pero no el mismo hombre. No ahora. Avanzó con fuerza, sus hombros anchos bajo la chaqueta de cuero que ahora le quedaba como armadura. Sus botas golpearon el suelo no con agotamiento, sino con orgullo, y detrás de él, extendiéndose ampliamente por el estacionamiento, vino su familia de motociclistas, hombres y mujeres desmontando, cada uno llevando el mismo aire de pertenencia, de lealtad feroz, de respeto que no exigía palabras. El motociclista se detuvo en la puerta. Los motores rugían bajo detrás de él, constantes como un latido del corazón. Se quitó los guantes, manos ásperas ahora firmes, y levantó su mirada para encontrar la de Charlie, sin vergüenza, sin vacilación, solo una especie de poder silencioso. Charlie estaba congelado, el corazón martillando contra sus costillas. El silencio entre ellos era pesado, lleno de memoria. Y entonces el motociclista habló. «Me diste de comer cuando no tenía nada», dijo, su voz clara, llevándose por encima del zumbido de los motores al ralentí.
Esta noche te alimentamos para siempre. Las palabras golpearon el aire como un voto. No una promesa dada fácilmente, no una bondad pronto olvidada, sino una declaración. Y entonces los otros se movieron. Uno por uno, los motociclistas se bajaron de sus motos, botas crujiendo en la nieve. Llevaban cajas, bolsas, cajas, provisiones apiladas alto, la risa derramándose de sus bocas mientras se llamaban unos a otros, brazos cargados con mercancías, hombros doblados con propósito. Se dirigieron hacia el restaurante, su aliento vaporizando en el frío. Charlie se tambaleó hacia atrás mientras la puerta se abría de golpe. El sonido de botas en baldosas llenó la habitación y de repente el restaurante vacío ya no estaba vacío. Se derramaron, voces haciendo eco, chaquetas goteando con nieve derretida. El olor de cuero y gasolina se mezcló con café y pulimento. Las manos colocaron cajas en los mostradores, en las mesas, en el piso. Harina, frijoles, azúcar, verduras frescas, herramientas, incluso pequeños regalos para el lugar mismo. Cada superficie rebosaba de vida de nuevo. Un motociclista golpeó la rocola mientras pasaba. La máquina se iluminó más brillante, la canción creciendo más fuerte, llenando el restaurante con calor y ritmo. Otro dio una palmada a Charlie en el hombro como si lo hubiera conocido durante años. La risa resonó áspera y cordial, empujando hacia atrás el silencio que una vez había estrangulado esta habitación. La boca de Charlie se abrió, pero no salieron palabras. Sus ojos se movieron por la escena. Esta multitud imposible, esta inundación de vida. Durante tanto tiempo había vivido en el silencio de la decadencia, convenciéndose de que la bondad era un acto desperdiciado, y ahora aquí estaba, de vuelta a él, no en susurros, sino en trueno. El restaurante que había estado al borde de la muerte, ahora pulsaba con aliento de nuevo. Y en el centro de todo, el motociclista, ya no un extraño, ya no un mendigo, se mantenía firme, mirando a Charlie, su expresión tranquila, segura, casi irreverente. El silencio entre ellos se había ido. El restaurante había sido reclamado no por deuda, no por decadencia, sino por familia, nacida no de sangre, sino de una comida dada libremente en una noche de invierno. Charlie estaba entre el ruido, su pecho subiendo y bajando como si estuviera atrapado en algún sueño. La habitación que durante tanto tiempo había resonado con vacío, ahora estaba viva con un pulso, botas raspando en baldosas, risas sacudiendo el aire, el tintineo de platos y cubiertos sonando como música. Era como si el restaurante hubiera despertado de un sueño profundo. Intentó hablar. Su mano levantada, palma levantada ligeramente. Su voz tartamudeando mientras intentaba protestar. Ahora esperen, esto no es necesario. Yo no, pero las palabras apenas salieron de su garganta antes de que un coro de respuestas lo ahogara. Un motociclista llamó, «Ya has hecho suficiente, viejo». Otro agregó, «Ahora siéntate y deja que alguien te alimente por una vez». Sus voces eran ásperas, curtidas por el camino y el humo, pero cada palabra llevaba una calidez que Charlie no podía ignorar. Los platos repicaban mientras comenzaban a servirse, vertiendo café humeante en tazas pesadas, apilando comida alto, comida que habían traído, comida que los estantes de Charlie apenas podrían haber contenido antes de esta mañana. Algunos se inclinaban sobre compartimientos, intercambiando historias del camino. Otros golpeaban el mostrador al ritmo de la rocola, sus notas brillantes y fuertes una vez más. La mesera de Charlie, que había pasado meses viéndolo molerse hasta el polvo para mantener las puertas abiertas, se quedó congelada por un momento en el borde de la habitación. Lo asimiló todo, las mesas llenas, la risa resonando en las paredes, y luego se inclinó más cerca de Charlie, su voz silenciada, casi reverente. «Es como si el lugar tuviera un latido del corazón de nuevo», susurró. Las palabras golpearon a Charlie como una verdad demasiado pesada para negar. Su garganta se apretó. ¿La miró? Luego de vuelta a la multitud que llenaba cada compartimiento, cada banco, incluso de pie en los pasillos. Durante años había mantenido el restaurante vivo por terquedad, por rutina. Pero ahora estaba vivo porque la gente lo había traído de vuelta a la vida. No clientes, no extraños, hermanos, hermanas, motociclistas unidos por algo más profundo que una transacción. Los ojos de Charlie se empañaron mientras miraba alrededor, lágrimas asomándose, no convocadas.
Sus manos curtidas agarraron el mostrador para estabilidad, pero su corazón latía con la habitación. Cada historia compartida, cada risa que sacudía las ventanas, cada voz que se elevaba por encima de la rocola, era prueba de que su acto silencioso de bondad no había sido tragado por el silencio. Había crecido, se había multiplicado, había regresado de una manera que nunca podría haber imaginado. Por primera vez en años, Charlie no se sentía solo detrás del mostrador. Se sentía parte de algo más grande. Una hermandad que había reclamado su restaurante no como un lugar de negocios, sino como un hogar. El restaurante brillaba contra la noche, neón constante por fin. Ya no parpadeando, ya no jadeando su último aliento. Brillaba orgulloso, su luz extendiéndose sobre el estacionamiento cubierto de nieve como un faro. Adentro el aire se hinchaba con calor, el crujido de la risa, el raspado de tenedores contra platos, la rocola zumbando viva con melodía. Los motociclistas llenaban los compartimientos hombro con los lugareños que habían entrado vagando, atraídos por el sonido, la luz, la vida derramándose hacia afuera en el pueblo silencioso. Ya no era solo un restaurante. Era un lugar de reunión, un latido del corazón. Y en el centro de todo estaba Charlie, su delantal espolvoreado con harina, sus manos firmes una vez más. Una vez listo para rendirse, una vez convencido de que la bondad había sido desperdiciada, ahora se movía con orgullo silencioso, sirviendo no solo comidas, sino gratitud, su restaurante renacido. Los motores rugían mientras la noche se profundizaba, sus ecos rodando como truenos en la distancia. Un recordatorio de que esta hermandad siempre regresaría, siempre mantendría el fuego vivo. Una comida dada libremente había regresado como 1000 bendiciones. Y esa es la historia de un pequeño restaurante. Una noche fría y una bondad ruda que lo cambió todo. La luz del amanecer siguiente encontró el restaurante de Charlie todavía radiante. El letrero de neón brillaba con una fuerza que no había mostrado en años, su resplandor firme e inquebrantable. Adentro, aunque los motociclistas se habían ido antes del amanecer, su presencia aún llenaba cada rincón. Las estanterías rebosaban de provisiones, las mesas brillaban bajo la luz de la mañana y la rocola seguía zumbando suavemente, como si nunca quisiera callar de nuevo. Charlie se despertó esa mañana en su pequeña casa con una sensación extraña en el pecho. Durante años había enfrentado cada nuevo día con el peso de la incertidumbre, preguntándose si el restaurante sobreviviría otro día más. Pero hoy era diferente, hoy había esperanza. Se vistió lentamente, sus manos temblando no de frío ni de miedo, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo, anticipación. Cuando llegó al restaurante, el sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado. La puerta se abrió con facilidad, ese nuevo mecanismo suave que aún lo sorprendía. Adentro todo permanecía tal como lo había dejado la noche anterior, perfecto, renovado, lleno de posibilidad. Charlie se movió lentamente por el espacio, sus dedos rozando las superficies pulidas, los compartimientos restaurados, la plancha brillante. Era como caminar por un sueño del que temía despertar. Pero esto era real. Cada detalle lo confirmaba. Preparó el café como siempre lo había hecho, pero esta vez el aroma parecía más rico, más prometedor. Mientras la cafetera gorgoteaba y silbaba, Charlie se permitió el lujo de sentarse en uno de los bancos renovados. Se hundió en el cojín suave, tan diferente del cuero agrietado y duro al que se había acostumbrado. Cerró los ojos por un momento, dejando que el calor del restaurante lo envolviera. El zumbido de la rocola era como una melodía de consuelo, una canción de renacimiento. Cuando abrió los ojos, vio algo que lo hizo contener el aliento. A través de las ventanas limpias y sin grietas, vio movimiento. Autos entrando al estacionamiento. No uno, no dos, sino varios. Familias saliendo de sus vehículos, niños corriendo por delante de sus padres, el vapor de su aliento elevándose en el aire frío de la mañana. Charlie se levantó rápidamente, su corazón acelerándose. No había abierto oficialmente todavía. No había puesto el letrero de abierto. Pero las personas seguían llegando. El timbre sobre la puerta comenzó a sonar, una y otra vez, cada tintineo anunciando nuevos rostros. Algunos eran viejos clientes que no había visto en meses, atraídos de vuelta por los rumores de que algo había cambiado. Otros eran completamente nuevos, curiosos por la historia que se había extendido por el pueblo como fuego, la historia del motociclista y la bondad que había transformado un restaurante moribundo en un lugar de milagros.
Charlie, dijo una mujer mayor mientras se acercaba al mostrador, sus ojos brillando. Escuchamos lo que pasó. Teníamos que venir a verlo por nosotros mismos. Charlie no sabía qué decir. Abrió la boca, la cerró de nuevo y finalmente solo asintió. Bienvenidos, logró decir, su voz ronca de emoción. Bienvenidos a todos. La mesera llegó minutos después, sus ojos ensanchándose al ver la multitud que ya llenaba el restaurante. Charlie, susurró incrédula. ¿Qué está pasando? Charlie la miró, una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios por primera vez en lo que parecían años. Está pasando un milagro, respondió simplemente. Y juntos se pusieron a trabajar. Durante las semanas que siguieron, el restaurante de Charlie se transformó en algo más grande de lo que había sido incluso en sus mejores días. La palabra se extendió más allá del pueblo, alcanzando ciudades vecinas y más allá. La gente viajaba millas para comer en el lugar donde la bondad había sido recompensada, donde un hombre había dado sin esperar nada a cambio y había recibido todo. Los compartimientos estaban llenos desde el amanecer hasta mucho después del anochecer. El sonido de la risa y la conversación nunca cesaba. La rocola tocaba sin parar, sus melodías convirtiéndose en la banda sonora de innumerables comidas compartidas, innumerables historias contadas. Charlie contrató más personal. La joven mesera que había permanecido con él durante los tiempos difíciles ahora tenía ayuda, un equipo de personas dedicadas que habían sido inspiradas por la historia del restaurante. Juntos servían platos de comida casera, tazas interminables de café y rebanadas generosas de los pasteles por los que Charlie se había vuelto famoso. Cada cliente era tratado no como una transacción, sino como familia. Porque eso era lo que el restaurante se había convertido. Una familia extendida nacida de un solo acto de compasión. Los motociclistas regresaban regularmente, no todos los días, pero lo suficiente como para que su presencia se volviera parte del ritmo del restaurante. Cuando llegaban, sus motores rugiendo en la distancia, los clientes habituales sonreían, sabiendo lo que venía. Los motociclistas entraban con su energía ruidosa y su lealtad inquebrantable, llenando el espacio con historias del camino y recordatorios de por qué estaban todos allí. El líder, el hombre que Charlie había alimentado esa noche fría de invierno, siempre buscaba a Charlie primero. Se daban la mano, un apretón firme que decía más que las palabras jamás podrían. ¿Cómo va todo, viejo?, preguntaba el motociclista, aunque ya conocía la respuesta. Podía verla en el brillo de los ojos de Charlie, en la forma en que se movía con propósito renovado, en la vida que pulsaba a su alrededor. «Va bien», respondía Charlie cada vez, su voz firme. «Gracias a ti. Va muy bien». Pero el motociclista siempre sacudía la cabeza. «No», decía, «gracias a ti. Tú empezaste esto. Yo solo lo devolví». Y en esos momentos, Charlie entendía la verdad profunda de lo que había sucedido. La bondad no era una calle de un solo sentido. Era un círculo, un ciclo continuo que se expandía hacia afuera, tocando más vidas de las que cualquiera podría contar. Su pequeño acto había iniciado una onda que había crecido en una ola que había salvado no solo su restaurante, sino su espíritu. Los meses pasaron, y con ellos llegaron los cambios estacionales. La nieve del invierno se derritió, dando paso a los brotes verdes de la primavera. El verano trajo días largos y cálidos cuando las puertas del restaurante permanecían abiertas, dejando entrar la brisa. El otoño pintó el mundo en tonos de oro y carmesí, y las hojas crujían bajo los pies de los clientes mientras entraban. A través de todo, el restaurante de Charlie permanecía constante, un faro de calor y bienvenida. Charlie mismo había cambiado. Los años parecían haberse levantado de sus hombros. Su espalda estaba más recta, su paso más ligero. La preocupación constante que había marcado su rostro se había suavizado, reemplazada por líneas de risa alrededor de sus ojos. Todavía trabajaba largas horas. Todavía vertía su corazón en cada comida que preparaba. Pero ahora lo hacía con alegría en lugar de desesperación. Ya no estaba luchando por sobrevivir. Estaba prosperando. Una tarde de otoño, mientras el sol proyectaba largas sombras a través del restaurante, Charlie estaba limpiando el mostrador cuando la puerta se abrió. Levantó la vista esperando ver a otro cliente regular. En su lugar vio a un joven, tal vez a finales de sus veintitantos, parado en el umbral. Su ropa estaba desgastada, sus zapatos gastados. Había una mirada en sus ojos que Charlie reconoció de inmediato. Hambre. No solo de comida, sino de esperanza.
El joven se acercó al mostrador lentamente, con vacilación. «Disculpe», dijo en voz baja. «Yo no tengo mucho dinero, pero hace mucho frío afuera y he estado caminando durante horas. ¿Podría tal vez solo sentarme adentro por un rato? No tengo que ordenar nada si no puedo». Charlie lo miró y en ese momento vio su propio reflejo de años atrás. Vio al motociclista contando monedas en este mismo mostrador. Vio todos los momentos en su vida cuando había estado al borde, cuando todo lo que necesitaba era que alguien le mostrara un poco de bondad. «Siéntate», dijo Charlie, su voz suave pero firme, «y no te preocupes por el dinero». El joven parpadeó sorprendido. «¿De verdad? ¿Estás seguro?» Charlie ya estaba moviéndose hacia la estufa, sacando un plato limpio. «Estoy seguro», dijo. Se giró hacia el joven con una sonrisa. «En este lugar nadie pasa hambre. Nunca». Mientras Charlie preparaba una comida completa, guisado de res humeante, pan fresco, una rebanada generosa de pastel, sintió una presencia a su lado. Era el motociclista, quien había estado sentado en un compartimiento cerca. Se había acercado silenciosamente, observando toda la escena desarrollarse. Sus ojos se encontraron con los de Charlie, y pasó una comprensión entre ellos. «El círculo continúa», dijo el motociclista en voz baja. Charlie asintió. «El círculo continúa», estuvo de acuerdo. Colocó el plato frente al joven, quien lo miró con lágrimas asomándose en sus ojos. «No sé qué decir», susurró. «No tienes que decir nada», respondió Charlie. «Solo come. Y cuando estés de nuevo de pie, tal vez encuentres tu propia manera de devolver el favor. No tiene que ser a mí. Puede ser a cualquiera que lo necesite». El joven asintió comprendiendo. Levantó su tenedor y comenzó a comer. Y mientras lo hacía, Charlie se volteó hacia el restaurante lleno. Vio las caras de todas las personas allí, cada una con su propia historia, sus propias luchas, sus propias victorias. Vio a la mesera sonriendo mientras llenaba tazas de café. Vio a los motociclistas riéndose en su compartimiento. Vio a familias compartiendo comidas, a ancianos contando historias, a niños coloreando en manteles de papel. Y se dio cuenta de que todo esto, no había sido solo sobre salvar un restaurante. Había sido sobre salvar algo mucho más grande. Había sido sobre demostrar que en un mundo que a menudo se siente frío e indiferente, la bondad todavía importa. Una sola comida, dada libremente sin expectativa de retorno, había iniciado una reacción en cadena que había tocado innumerables vidas. Había creado una comunidad donde no había existido ninguna, había convertido extraños en familia. Esa noche, después de que el último cliente se había ido y las luces se habían atenuado, Charlie se sentó solo en el restaurante. La rocola había finalmente callado, pero el silencio no era vacío. Estaba lleno de la resonancia de todas las voces que habían llenado este espacio durante el día, todos los días anteriores. Miró a su alrededor, tomando todo. Los compartimientos relucientes, los mostradores brillantes, el equipo de cocina que zumbaba suavemente. Pero más que eso, sintió lo intangible. El amor que había sido vertido en este lugar. La esperanza que representaba. Sus ojos cayeron sobre el banco donde el motociclista se había sentado esa fatídica noche de invierno. Podía verlo aún, la figura encorvada, las manos temblorosas, la vergüenza silenciosa. Podía recordar su propia decisión de darle una comida, no porque esperaba algo a cambio, sino simplemente porque era lo correcto. Y mira a dónde los había llevado eso. Charlie se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo ligeramente. Caminó hacia la puerta principal, su mano descansando en el mango por un momento antes de girar la cerradura. Salió al aire nocturno, fresco y lleno de la promesa del mañana. El letrero de neón brillaba sobre él, constante y brillante. Se quedó allí por un largo momento, mirando hacia arriba, luego hacia afuera en la noche. «Gracias», susurró al aire, sin estar seguro de a quién le estaba hablando exactamente. Tal vez al motociclista, tal vez al universo, tal vez a cada persona que había entrado por esas puertas y había elegido ser parte de esta historia. «Gracias». El viento sopló suavemente, llevando sus palabras hacia la noche. Y mientras Charlie estaba allí, sintió algo que no había sentido completamente en años. Paz. Paz completa y profunda. Ya no era un hombre al borde del colapso, aferrándose a un sueño moribundo. Era un hombre que había aprendido la lección más importante de todas, que la bondad, incluso en sus formas más pequeñas, tiene el poder de cambiar el mundo.
Se volteó y entró de nuevo al restaurante, sus pasos seguros y constantes. Mañana vendría, y con él más clientes, más historias, más oportunidades de extender bondad. Y Charlie estaría listo. Siempre estaría listo. Porque había aprendido que un restaurante no era solo un lugar para servir comida. Era un lugar para servir esperanza. Y mientras tuviera aliento en su cuerpo, mantendría ese faro brillando. La rocola se encendió de repente, sobresaltándolo. Debió haberse puesto en un temporizador, pensó, aunque no recordaba haberlo ajustado. Una melodía suave llenó el aire, una que no había escuchado en años. Era una canción sobre el hogar, sobre pertenencia, sobre encontrar tu lugar en el mundo. Charlie sonrió, sintiendo que era apropiado. Se sentó en el mostrador una última vez, escuchando la música, dejando que lo envolviera. Sus ojos recorrieron el espacio, memorizando cada detalle. Esto era más que un restaurante. Era un testimonio de lo que los humanos podían ser cuando elegían ver más allá de sí mismos, cuando elegían dar en lugar de tomar, cuando elegían amar en lugar de temer. Y todo había comenzado con un plato hondo de guisado y una rebanada de pastel. Algo tan simple, tan ordinario. Sin embargo, había sido extraordinario en sus efectos. Charlie nunca volvería a subestimar el poder de un pequeño acto de bondad. Nunca volvería a cuestionar si valía la pena tender la mano. Porque ahora sabía, más allá de cualquier duda, que siempre valía la pena. Mientras la canción llegaba a su fin, Charlie apagó las luces una por una, dejando solo el resplandor del letrero de neón afuera. Caminó hacia la puerta. Se volteó una última vez para mirar el restaurante bañado en ese suave resplandor. «Hermoso», susurró. «Simplemente hermoso». Y con eso, salió a la noche, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Pero no con tristeza o despedida. Con gratitud y anticipación. Porque mañana el restaurante abriría de nuevo. Mañana más vidas serían tocadas. Mañana el círculo de bondad continuaría expandiéndose. Y Charlie, el hombre que había empezado todo con un simple gesto de compasión, estaría allí en el centro, haciendo lo que hacía mejor. Alimentando no solo cuerpos, sino almas. Esta es la historia de un hombre llamado Charlie. Un motociclista sin nombre que se convirtió en hermano, un restaurante que se negó a morir, y una bondad que se multiplicó más allá de toda medida. Es un recordatorio de que nunca sabemos el impacto completo de nuestras acciones. Un gesto pequeño y simple puede resonar a través del tiempo y el espacio, tocando vidas de maneras que nunca imaginamos. En un mundo que a menudo se siente dividido y duro, esta historia nos enseña que la compasión no es debilidad. Es fuerza. No es ingenuidad. Es sabiduría. No es algo que nos empobrece. Es algo que nos enriquece más allá de toda medida. Charlie dio una comida y recibió una nueva vida. Pero más que eso, creó un legado de bondad que continuaría mucho después de que se hubiera ido. Entonces, mientras terminamos esta historia, hagamos una pausa para reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que extendimos bondad sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que vimos a alguien en necesidad y elegimos ayudar? No porque tuviéramos que hacerlo, sino porque podíamos. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos el motivo por el que alguien más creyó en la bondad de la humanidad? Cada uno de nosotros tiene el poder de ser Charlie. Cada uno de nosotros tiene oportunidades cada día de extender compasión, de ofrecer ayuda, de hacer una diferencia. Puede que no resulte en una transformación dramática como la que vimos en esta historia, pero nunca sabemos. Nunca sabemos cuándo un pequeño acto de bondad podría ser exactamente lo que alguien necesita para seguir adelante. Nunca sabemos cuándo nuestra compasión podría ser la chispa que encienda una reacción en cadena de bondad. El restaurante de Charlie se para hoy, un monumento a lo que es posible cuando elegimos el amor sobre la indiferencia. Su letrero de neón todavía brilla, dando la bienvenida a todos los que pasan. Las mesas todavía están llenas de gente compartiendo comidas y risas. Y la rocola todavía toca, sus melodías un recordatorio constante de que la música más hermosa en la vida viene de las conexiones que hacemos, de la bondad que compartimos, del amor que damos libremente. Que esta historia te inspire. Que te recuerde que tienes el poder de cambiar la vida de alguien, tal vez incluso salvarla, con un simple gesto de bondad. Que te anime a ser el faro en la tormenta de alguien más, el calor en su frío, la esperanza en su desesperación. Porque al final eso es lo que realmente importa. No cuánto acumulamos para nosotros mismos,
sino cuánto damos a los demás. No qué tan exitosos nos volvemos, sino cuántas vidas tocamos. No qué tan famosos llegamos a ser, sino cuán bondadosos elegimos ser. La historia del restaurante de Charlie y el motociclista es más que solo una historia. Es una llamada al despertar. Es una invitación a vivir de manera diferente, a ver el mundo a través de ojos de compasión, a actuar con generosidad incluso cuando parece que no podemos darnos el lujo. Porque la verdad es, nunca podemos darnos el lujo de no hacerlo. La bondad que damos regresa a nosotros de maneras que nunca esperamos. El amor que compartimos se multiplica y crece. La compasión que extendemos crea ondas que alcanzan mucho más allá de lo que jamás veremos. Así que sal y sé el Charlie de alguien. Sé la razón por la que alguien cree en la bondad. Sé la luz en la oscuridad de alguien. Y observa mientras tu mundo y el mundo que te rodea se transforma de maneras hermosas e inesperadas. Porque eso es el poder de la bondad. Ese es el milagro de la compasión. Ese es el regalo que todos tenemos para dar. Y recuerda, no importa cuán pequeño pueda parecer tu acto de bondad, nunca es insignificante. Como Charlie aprendió, un plato hondo de guisado puede salvar un restaurante. Una comida puede cambiar una vida. Un momento de compasión puede crear un legado que dura generaciones. Nunca subestimes el poder que tienes dentro de ti para hacer del mundo un lugar mejor. Un acto de bondad a la vez. Esta es la verdad que el restaurante de Charlie nos enseña. Esta es la lección que el motociclista vino a compartir. Esta es la historia que ahora llevas contigo. Que te inspire a vivir con más compasión, a dar con más generosidad, a amar con más valentía, porque en un mundo que necesita desesperadamente más luz, cada uno de nosotros tiene el poder de ser esa luz. Cada uno de nosotros puede ser el cambio que queremos ver. El letrero de neón todavía brilla en el restaurante de Charlie. Siempre brillará, porque representa algo eterno y universal. Representa la esperanza de que la bondad no está muerta. Representa la promesa de que la compasión todavía importa. Representa la verdad de que cuando nos cuidamos unos a otros, cuando elegimos ver la humanidad en cada persona que encontramos, cuando damos libremente sin expectativa de retorno, creamos algo más hermoso de lo que jamás podríamos crear solos. Así que si esta historia te ha tocado, si te ha movido, si ha encendido algo dentro de ti, no lo dejes ahí. Llévalo contigo. Actúa sobre él. Sé la bondad que quieres ver en el mundo. Y luego observa mientras esa bondad regresa a ti multiplicada 1000 veces en formas que nunca esperaste, de personas que nunca conociste, en momentos que nunca olvidarás. Esta es la magia de la compasión. Este es el milagro de la bondad. Esta es la historia del restaurante de Charlie. Y ahora, puede ser tu historia también. Todo comienza con una elección. La elección de dar. La elección de cuidar. La elección de amar. Haz esa elección hoy. Y observa cómo tu vida, como la de Charlie, se transforma para siempre. Fin. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que cree que la bondad todavía importa. Y si te gustaría escuchar más historias verdaderas de compasión, que transforman vidas de maneras inesperadas, asegúrate de suscribirte.